¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para tratar de comprender cómo van a ir evolucionando los hechos después de las elecciones, cómo se van a calificar las elecciones en los diferentes ámbitos estatal y federal y cómo poco a poco se van acomodando las cosas para aquellos que van a asumir responsabilidades en los poderes legislativos o en el poder ejecutivo, tanto de la República como de 9 entidades en el país. Sobre todo eso hemos estado hablando, pero también de algo que es muy importante. Usted sabe que el 1 de septiembre se inicia el primer periodo ordinario de sesiones del nuevo Congreso. Entran 500 nuevos diputados y 128 nuevos senadores. Y en este tramo del mes de septiembre es muy probable que se dictaminen las 20 iniciativas de ley de reformas constitucionales que el presidente envió a la Cámara de Diputados con el propósito de que puedan ser aprobadas en el mes de septiembre, octubre, por la nueva legislatura. La nueva legislatura que entraría el 1 de septiembre podría en su momento empezar a discutir y analizar esas iniciativas y no sabemos, podría suceder que en septiembre, octubre se aprobaran algunas de ellas. Ya hablamos aquí de la reforma al Poder Judicial, de cómo se podrían nombrar los ministros, los magistrados y los jueces, también de cómo se pretende nombrar a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y ayer hablábamos también de cómo se pretende llevar a cabo la reforma electoral para crear un nuevo Instituto Nacional de Elecciones. Pero hay otro punto muy importante que tiene que ver también con una reforma constitucional que es muy simple, pero que tendría profundas consecuencias en la vida política del país. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de la gente tiene muy poco aprecio por los partidos políticos. En la mayoría de los casos, la gente considera que los partidos políticos son un mal necesario, pues los partidos o las dirigencias de los partidos o las camarillas que controlan los partidos políticos manipulan el monopolio del registro de los ciudadanos que pretendan participar en la vida pública mediante alguna candidatura, algún cargo de representación popular o algún puesto ejecutivo en el gobierno. Todo eso pasa por las cúpulas de los partidos que manipulan a su antojo las decisiones sobre quién puede ser postulado o no a un cargo de elección popular. Pero también, por lo mismo, por ese tipo de observaciones que se le hacen a los partidos políticos, uno de los temas que suscita mayor indignación en la opinión pública es la millonaria cantidad de recursos del erario que año con año son entregados a los partidos políticos nacionales y locales para el sostenimiento de sus estructuras y de la obtención del voto. Es decir, todos, de una forma u otra, percibimos que hay partidos políticos que no deberían de existir, que hay partidos políticos que son demasiado caros para los contribuyentes y que aportan muy poco a la vida política y que muy poco enriquecen la democracia, porque son partidos que en muchos casos viven de manera parasitaria encima de otros partidos más grandes que llegan al poder, pero también de manera parasitaria porque se nutren con los recursos públicos que el pueblo aporta, sin que esos partidos, y usted sabe que hay algunos muy identificados, como por ejemplo el Partido Verde, poco le aportan a enriquecer la vida pública de la República. Bueno, por esas razones despierta mucho interés la iniciativa de reformas constitucionales presentada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de disminuir, escuche usted, disminuir hasta en un 50% el financiamiento a los partidos políticos, aunque los términos en los que lo plantea el mandatario son todavía insuficientes para atemperar el abuso en el subsidio que reciben esas organizaciones. El financiamiento a los partidos políticos debería calcularse con base en el número de votos reales que en conjunto hubieran logrado esas organizaciones en los comicios inmediatamente anteriores. Sobre los votos recibidos en las urnas, sobre el respaldo que realmente les otorgue la ciudadanía, se debería de calcular el subsidio de los partidos y no sobre el total del padrón electoral, pues usted sabe bien que a las urnas nunca acude el 100% de los ciudadanos que tienen o solicitaron una credencial de elector. En los comicios presidenciales del pasado domingo 2 de junio, votó el 61.04% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. En los comicios
para presidente de la República, 61.04% de participación. En la contienda para senadores de la República votó el 60.95%. Y en la contienda para diputados federales votó solo el 60.54%. Por eso es importante hacer la observación de que el financiamiento de los partidos no se debiera calcular sobre el padrón electoral, y es más, ni siquiera sobre la lista nominal de electores. ¿Por qué? Pues porque se calcula sobre un universo de ciudadanos que no están en las urnas y que jamás han respaldado o respaldan a esos partidos políticos para que tengan más dinero. Mire usted, cuando hablamos de que los partidos políticos están muy mal acreditados, nos vamos a la diapositiva número 3 para que usted vea esta encuesta. Resulta que cada 4 años el Instituto Nacional de Estadística y Geografía hace una encuesta muy robusta, robustísima. Hace 25,113 entrevistas a personas de 15 años y mayores en sus hogares cara a cara en los 32 estados del país. No hay en el país una encuesta más robusta y más fuerte que esta encuesta que hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía referido a la cultura cívica de los mexicanos. Y vea usted aquí los resultados impresionantes. Dice, por favor, dígame usted cuánta confianza tiene en las siguientes instituciones o grupos sociales. Y bueno, la gente dice, pues yo tengo mucha confianza en las universidades públicas, y el 25.9% de los que contestaron la encuesta dicen que le tienen mucha confianza a las universidades públicas, y el 44.2% le tiene algo de confianza. Luego aparecen por allí en segundo lugar los sacerdotes, pero esto sí ya con un 16% de mucha confianza y un 34.7% de algo de confianza. Por ahí, algunos medios de comunicación se pueden sentir contentos, pero el porcentaje es muy bajo. Apenas el 11.2% de los ciudadanos dice que le tiene mucha confianza a los medios de comunicación, y el 37.7% dice que algo de confianza, pero no mucha. Lo que quiero resaltar en esta estadística, en esta gráfica, es el último renglón, el de mero abajo. Ahí dice, ¿cuánta confianza tiene usted en las siguientes instituciones? Y le pregunta a la gente, ¿cuánta confianza le tiene a los partidos políticos? ¿Y qué cree? Vea nada más, solo 2.5% de los mexicanos le tiene mucha confianza a los partidos políticos. Ha de ser gente que trabaja en la estructura de los partidos, porque de otra manera resultaría inexplicable. Y algo de confianza, apenas el 19.3%. Pues esos partidos políticos a los que poca confianza les tiene la gente, les salen carísimos a los mexicanos. En la exposición de motivos de la iniciativa presidencial para reducir el financiamiento a los partidos políticos, se advierte lo siguiente. Cuando se introdujo el sistema de financiamiento anual de los partidos políticos, se buscaba detener las transferencias subrepticias de dinero público en favor del partido oficial, principal elemento de inequidad respecto de otras expresiones políticas. Un sistema de partidos democráticos se funda en partidos políticos cuya legitimidad y capacidad de acción política se basan en el apoyo social, producto de sus propuestas programáticas, es decir, de su capacidad de obtener el apoyo ciudadano como única condición viable para ejercer el poder. Y aquí volvemos a la pregunta original. ¿Cuántas personas verdaderamente le tienen confianza a los partidos políticos? Bueno, pues actualmente, escuche usted, la fracción segunda, inciso A del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice lo siguiente, la actual. El financiamiento público para el mantenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización. La famosa suma que más adelante vamos a ver cuánto valen. Bueno, el 65% de una UMA se multiplica por el total del padrón electoral de todo el país, y la cantidad que resulta es el financiamiento para los partidos políticos. Bueno, en esa misma fracción segunda se agrega,
El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elijan presidente de la República, senadores y diputados, como fue el 2024, equivaldrá al 50% de financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias. Es decir, vea usted, en 2024, para las actividades ordinarias de los partidos políticos, había presupuestados alrededor de 6,000 millones de pesos, 6,000 millones de pesos. Pero, como la Constitución dice que cuando hay elecciones de presidentes, senadores y diputados, se les tiene que dar el 50% adicional del presupuesto que se les autorizó ese año, en este año del 2024, los partidos políticos tuvieron 10,444 millones de pesos, una barbaridad de dinero que estoy seguro que muy pocos estarían de acuerdo en que se les diera. Pero como ellos hacen el presupuesto y ellos aprueban las leyes, así está ahorita la Constitución. Pero mire usted, en su iniciativa, el presidente de la República propone reformar ese artículo 41 de la Constitución en los siguientes términos. El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 33% del valor de la unidad de medida y actualización. Es decir, el presidente propone que el porcentaje de la UMA que se multiplique por el padrón baje en este caso del 65% del valor de una UMA, que baje del 65 al 33%. Y diría usted, bueno, pues sí, es una reducción del 50%. Sí, pero sigue habiendo un problema. No tiene por qué multiplicarse el valor de la UMA por el total del padrón electoral para calcular el subsidio a los partidos políticos cuando sabemos que solamente vota el 62%, y lo vamos a ver más adelante. O sea, ¿por qué se les va a dar tanto dinero a los partidos con base en un padrón electoral del cual solamente 6 de cada 10 ciudadanos van a votar y de una forma u otra apoyan a algún partido político? No pareciera eso razonable porque además es muchísimo dinero. Bueno, mire usted, la diapositiva número 7 nos da una idea muy clara de cómo se han ido encareciendo los partidos políticos. Nada más observe usted, en el año 2000 había 11 partidos políticos y le costaron a los ciudadanos 3,064 millones de pesos. Luego, en el 2012, ya había nada más 7 partidos políticos y le costaron a los ciudadanos 5,142 millones de pesos. Y luego nos vamos al 2018 y vemos que ya el costo de 9 partidos políticos era de 6,788 millones de pesos. Y en el 2023, el costo de los partidos políticos ya andaba en 6,233 millones. Pero en 2024, los 7 partidos políticos nacionales con registro gastarán en el transcurso del año 14,444, perdón, aquí estoy equivocada la cifra, no, gastarán 10,444 millones de pesos. Eso es lo que le van a costar a los ciudadanos los partidos políticos este año. 10,444 millones de pesos en el 2024. Pero, fíjese usted, esta cantidad representa un incremento del 53,85% con respecto al financiamiento que recibieron los partidos en la anterior contienda presidencial. En los años de alternancia, desde el 2000 al 2024, el presupuesto de los partidos políticos ha crecido un 240%, de 3,064 millones en el año 2000 a 10,444 millones en el 2024. Y esto lo vemos aquí en la siguiente diapositiva, la número 9. Ahí vemos la suma total del presupuesto que se destinó para este año para los partidos políticos. Ahí ve usted, por ejemplo, sostenimiento de actividades ordinarias, 6,609 millones de pesos. Gastos de campaña, las que acaban de pasar, gastos de campaña para partidos políticos, 3,304 millones de pesos. Gastos de campaña para el conjunto de candidaturas independientes, 66 millones. Pero
También vemos aquí actividades específicas, 198 millones, franquicia postal, 264, franquicia telegráfica, 693 millones. En total, 10,445 millones de pesos. Si sobre esa cantidad se aplicara una reducción del 50%, como lo plantea el presidente, que no va a suceder en este caso, pero si le aplicáramos a estos 10,444 millones una reducción del 50%, de cualquier manera los partidos gastarían en el 2024 un total de 5,222 millones de pesos. Y ya nada más así como referencia, para que la vea después con más calma, en la diapositiva número 10, tenemos lo que este año va a gastar cada uno de los partidos con registro nacional. Ahí ve usted, por ejemplo, que Morena, este año, nada más este año, Morena va a gastar 2,046 millones de pesos. Movimiento Ciudadano, 646 millones de pesos, por ejemplo. Y luego ve usted, estamos hablando nada más de las actividades ordinarias. Y luego arriba, por ejemplo, el PAN, 1,226 millones, el PRI, 1,201 millones, pero luego cuando nos vamos a los gastos de campaña, en el caso, por ejemplo, de Morena, además de los 2,046 de actividades ordinarias, auméntele 1,023 millones. Y así sucesivamente, lo puede usted ver con más calma después haciendo que se detenga la imagen. Pero lo que queda claro aquí es que es muchísimo dinero el que se gasta en los partidos políticos y la pregunta recurrente es, ¿cuántos de esos partidos valen lo que se les entrega y realmente contribuyen a enriquecer la vida democrática de la República? El padrón electoral, esto es muy importante, el padrón electoral, explica el Instituto Nacional Electoral, incluye a toda la población de 18 años de edad y mayores que se inscribe para tramitar su credencial de elector. Todos los que cumplen 18 años y van al INE y le dicen, oiga, yo quiero tener una credencial de elector, todos esos se registran inmediatamente en el padrón electoral. Pero en la lista nominal de electores solamente aparecen aquellos ciudadanos que ya recibieron su credencial de elector vigente. Es decir, no es lo mismo el padrón electoral que la lista nominal. Por eso vemos que, por ejemplo, en el corte del Instituto Nacional Electoral correspondiente al 27 de marzo del 2024, que fue el último corte que hizo el INE antes de las elecciones, ese corte del 27 de marzo fue la referencia para las listas nominales que se utilizaron el domingo 2 de junio. Bueno, pues mire usted, el padrón electoral en ese momento tiene 100 millones de personas registradas, 100 millones de ciudadanos registrados, pero la lista nominal de electores cerró con 99 millones de personas registradas, es decir, 10 millones menos, perdón, 1 millón menos, 99 en la lista nominal y 100 en el padrón electoral. Bueno, la iniciativa presidencial propone que se multiplique el 33% del valor diario de una unidad de medida de actualización por el total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del país. Actualmente la UMA, la unidad de medida y actualización, vale 108 pesos con 57 centavos. Por lo tanto, el 33% de una UMA equivale a 35 pesos con 82 centavos. Por lo tanto, si multiplicamos esos 35 pesos con 82 centavos por los 99 millones de ciudadanos que actualmente están inscritos en la lista nominal, nos vamos a dar cuenta que el financiamiento a los partidos políticos tendría que ser de 3,546 millones de pesos. Y si lo multiplicáramos por los 100 millones que están en el padrón electoral, 100 millones de ciudadanos en el padrón electoral, el financiamiento a los partidos políticos tendría que ser de 3,582 millones de pesos. 3,582 millones de pesos. Es una barbaridad de dinero. Mire usted, en la diapositiva número 13 vemos lo que le decía hace un momento, aquí se lo documentamos, de la gente que está en el padrón electoral o en la lista nominal, nada más va en promedio a votar el 60%. Ahí tiene usted, por ejemplo, la votación para presidente de la República con el rombito morado y la elección de diputados federales en las barras de color rosa, desde el año 2000 hasta el año 2024. Bueno, pues el promedio de participación ciudadana en elecciones presidenciales
entre el 2000 y el 2024 es del 62.02%. En la elección del 2 de junio, en la elección presidencial, fue el 61.04%. Y en la elección de diputados fue del 60.54%. Pero el promedio histórico desde el 2000 hasta el 2024 en las votaciones para diputados federales, el promedio es de 54.86. Por eso no suena razonable que para calcular el financiamiento a los partidos se tenga que multiplicar un porcentaje de la UMA, el 33%, por el 100% del padrón electoral, cuando a las urnas solamente acude el 60% de las personas. O sea, en razón del número de votos, del porcentaje de votos, es en razón de eso, de lo que se debería de definir el financiamiento de los partidos. Y lo vemos enseguida, por ejemplo, en la diapositiva 14. Los votos totales en la elección de presidente de la República fueron 60.115.000. Los votos para la elección de senadores fueron 60.003.726. Los votos totales de la elección de diputados fueron 59.466.468. Póngale usted, en promedio 60 millones de personas votaron en las 3 elecciones federales del domingo 2 de junio. Por eso, si ese fue el promedio de votos de 60 millones, si multiplicáramos el 33% de la unidad de medida de actualización, que vale 35.82 pesos, 35 pesos con 82 centavos, por esos 600 millones de votos reales que verdaderamente recibieron los partidos políticos, el financiamiento equivaldría solo a 2.149 millones de pesos, es decir, 1.397 millones de pesos menos para los partidos políticos si este porcentaje de la UMA se sigue multiplicando por el padrón electoral de todo el país. Entonces, este es uno de los asuntos que los diputados tendrán que analizar, porque aún con el 33% de la UMA multiplicado por el total del padrón electoral, sigue habiendo un abuso en la disposición de los recursos públicos, porque ese porcentaje de la UMA del 33% que propone la iniciativa presidencial debería multiplicarse solo por el número real de votos que se hubiesen recibido en las urnas en la elección inmediata anterior. Si hay votos, hay dinero. Si no hay votos, no hay dinero, y de esa manera obligaríamos a los partidos políticos a trabajar en serio en la cultura política y democrática de la población. Gracias. Por aquí nos encontramos el lunes próximo en Puntos y Comas.